Saúl. Ah, Bueno, me sale un perfil de secretaría. ¿Eres tú, no, Vané? Sí, soy yo. Muy bien. Bueno, de todos modos, esta capacitación se está grabando, se está transmitiendo también por las redes sociales y las páginas oficiales de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, por lo que a cualquier persona que quiera repetir la capacitación o que quiera compartirla para alguien que no tuvo oportunidad de conectarse en este momento en el en vivo, tenga la posibilidad de verlo con más calma. En esta ocasión nos acompaña Camila Martínez. Ella es militante de Morena, es activista social. Ella es una joven que participa mucho, que es muy activa y que todo el activismo lo ha refrendado siempre a favor del proyecto de la Cuarta Transformación. Ha dado duras batallas que pues mucha gente no se atrevería a dar, por lo cual digo que es una persona, es una mujer valiente, y ahora viene a compartirnos algo de su experiencia. Digo, el tiempo, como sabemos todas y todos, siempre es acotado, pero es importante que nos sigamos viendo, que nos sigamos organizando, y en esta ocasión se va a hablar acerca de mujeres, género y migración, específicamente mujeres en movimiento. Entonces, sin más, Camila, te cedo el uso de la voz. Aquí las compañeras y los compañeros son muy activas, son muy activos, están en distintas partes del mundo, todos somos mexicanos y podría atreverme a decir, digo, mi papá vive en San Francisco, uno de mis hermanos en San José y otro ahí cerca de la bahía en San Francisco, y yo estuve también allá mucho tiempo chambeando y toda la cosa, y me atrevo a decir que cuando uno está afuera uno es más patriota que cuando está dentro del propio país. Me atrevo a decir porque lo he vivido y porque lo he extrañado y porque lo he sufrido. Y también lo he disfrutado, ¿no? Porque es un mar de emociones. Entonces, Camila, estás con los más patriotas y las más patriotas de la nación. Entonces, adelante, es tuyo el micrófono. Cualquier cosa, aquí estoy al pendiente. Muchísimas gracias, Saúl. Pues primero que nada agradecerles que hayan organizado este evento, agradecer mucho a la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, a la señora Marta García Alvarado, obviamente a Saúl, muchísimas gracias por ayudar a organizar este tipo de eventos, por invitarnos a platicar un poco pues de los temas que nos interesan y que finalmente yo creo que son importantes para ir discutiendo cómo queremos que se haga política. A mí me encanta que me hayan invitado con mexicanos en el exterior, con la gente de Morena que está allá, porque pues todo lo que estaba pensando es bueno, ¿no? O sea, claro que el voto en el extranjero es un voto que pesa muchísimo, ¿no? Increíbles todos estos videos que vimos hace algunos meses que Andrés Manuel fue allá a Estados Unidos y cómo se organizaron, ¿no? Las militantes, dos militantes en el exterior, ¿no? Para recibirlo, para darle ese apoyo cálido, ¿no? Para decirle, ¿no? El compromiso que tienen, perdón, anda entrando alguien, el compromiso que tienen con la Cuarta Transformación estando allá, yo creo que revitaliza, ¿no? O sea, el escuchar, ¿no? Que a nivel internacional hay ese apoyo, hay ese, ¿no? Ese, a pesar, ¿no? De los medios que no solamente nacionales e internacionales han buscado, pues, un poco cambiar la información con toda esta infodemia, estigmatizar lo que se ha buscado hacer desde la Cuarta Transformación, ver que hay gente que realmente está comprometida con el proyecto en todo el mundo, pues creo que siempre es muy revitalizante, nos da un aire fresco. Entonces les agradezco muchísimo. Y bueno, sin más preámbulos, ¿no? Me gustaría compartirles una pequeña presentación de PowerPoint que preparé con el tema. Es un tema que yo creo que va muy de la mano con el proyecto de izquierda que queremos construir a nivel nacional, ¿no? O sea, y por supuesto en el que yo hoy vengo a presentarles un poco los datos, lo que se ha pues un poco estudiado desde la academia, ¿no? Pero por supuesto, pues quienes tienen la experiencia son ustedes, ¿no? O sea, quienes han vivido estos procesos de migración, ya sea de manera documentada o indocumentada, pues son ustedes. Denme un segundito, a ver si ya empieza. ¿Ahí se ve? Sí. Entonces, Sí, ahí ya está.
realmente quienes... Sí se ve. Súper. Realmente quienes tienen pues la experiencia son ustedes, ¿no? Entonces, por eso me gustaría, ¿no? Como dar la introducción muy brevemente, ¿no? Y que pudiéramos a partir de eso generar un diálogo, ¿no? Donde contaran como las experiencias que han vivido, ¿no? O sea, creo que es importante hablar de por qué hay migración en Latinoamérica, principalmente en México, ¿no? Cuáles son las causas que llevan a eso, los distintos tipos de migración y por supuesto también pues visibilizar la parte de las mujeres que migran, ¿no? Que yo creo que ha sido una parte pues, invisibilizada durante mucho tiempo. Cuando hablamos de migrantes siempre decimos los migrantes, ¿no? Cuando en realidad, y ahorita vamos a ver algunas de las cifras, en Latinoamérica a partir de hace 2 años son más las mujeres que migran, ¿no? Es decir, cuando hablamos, ¿no? De migración latinoamericana, en realidad quizá deberíamos decir las migrantes, ¿no? Pero bueno, entonces hablar un poco en ese sentido de la importancia de la migración que hay a nivel internacional, ¿no? O sea, hay más de 244 millones de personas, es decir, 3.3% de la población a nivel internacional son personas migrantes. Existen diversas razones por las que se migran. Sabemos que hay cuestiones como crisis políticas, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Cuando vienen guerras, cuando hay cambios de régimen, cuando hay represiones, por ejemplo, por parte de gobiernos, ¿no? Entonces vienen estas olas de migración. La inseguridad también ha sido un tema, particularmente en México, ha sido un tema importante, ¿no? Que ha generado estas migraciones en otros países, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? En Guatemala, ¿no? Todos estos países que han tenido, por ejemplo, vamos a hablar más adelante de ellos, pero que han tenido, por ejemplo, estos grupos de bandas, ¿no? Que generan, pues, estas terror, ¿no? Dentro de las comunidades, pues claro que eso también genera la migración, ¿no? Problemas ambientales, que han sido algunos de los que más recientemente se han profundizado, ¿no? Ha habido mayor cantidad de problemas ambientales, pues tala de árboles, ¿no? Falta de agua, contaminación, de ríos, por ejemplo, ¿no? Y todo eso también ha empezado a ser uno de los factores más importantes que generan esta migración. Hay también razones culturales para moverse y razones económicas, ¿no? Buscar mejores condiciones laborales, por ejemplo, mejores condiciones de salarios, ¿no? De nivel de vida, de servicios, también han sido algunas de las razones por las que las personas deciden migrar. Y sin embargo, bueno, hemos visto una transformación en los últimos años de cuáles son estos patrones de migración, ¿no? Antes, ¿no? Pues los migrantes eran ellos, ¿no? Eran hombres y migraban de manera individual. Y a partir de unos años para acá, empezamos a ver, ¿no? Una modificación en los patrones, ¿no? Vemos una feminización de las migraciones, que ojo, no necesariamente quiere decir, o no nada más quiere decir que haya más mujeres migrando, ¿no? Sino que el papel que las mujeres han asumido en la organización de estas migraciones se ha hecho cada vez más relevante, ¿no? Vemos también como, por ejemplo, ahora son familias completas las que están migrando, ¿no? Vemos cambios, por ejemplo, en los grupos raciales, en los grupos étnicos, en los grupos de edades, ¿no? Que están migrando, y en ese sentido creo que es importante discutir al respecto, ¿no? Evaluar primero cuáles son los motivos, cómo se comportan las migraciones y a partir de eso, ¿no? Poder generar estrategias de acompañamiento comunitario, ¿no? Pero también de exigencia, ¿no? A las autoridades para que pueda haber pues acciones como políticas públicas, como iniciativas de ley, como programas gubernamentales que lo que puedan hacer es pues dar mayor seguridad, mayor certeza y un mejor nivel de vida a las personas que más lo necesitan estando en las migraciones, ¿no? Entonces, bueno, algunos datos importantes. Esto es como un panorama general sobre migración, pero bueno, algunos datos generales es, desde 1970, Estados Unidos es el país del mundo que más acoge migrantes, ¿no? Ahorita que platicábamos un poco, pues muchísimos de ustedes están ahí en Estados Unidos, ¿no? En diversas ciudades, ¿no? Le siguen países como Alemania, luego como Rusia, ¿no?
Y bueno, pues de la migración de Latinoamérica sabemos que el país al que más van, pues precisamente es Estados Unidos, ¿no? O sea, no solamente de México viajan a Estados Unidos, sino también hay mucha población de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, ¿no? Colombia, Ecuador, Brasil, ¿no? Son algunos de los países que más altos niveles de migración tienen hacia Estados Unidos, ¿no? Realmente, cuando se hizo la evaluación en 2015 del total de migrantes centroamericanos, ¿no? Que vivían en Estados Unidos, era hasta el 78%, ¿no? Y es muy cercana a la cifra a lo que pasa, por ejemplo, de los migrantes de México, ¿no? Varía un poco en Sudamérica, ¿no? Que también tienen migraciones más, ¿no? Entre esos países. Pero bueno, la gran mayoría de Centroamérica y de México migran hacia Estados Unidos, ¿no? Ahora, entender también un poco cómo y por qué la migración de México a Estados Unidos y de Centroamérica a Estados Unidos ha sido tan violenta, ¿no? Y yo creo que eso nos regresa, ¿no? a uno de los más grandes cuestionamientos que tiene la Cuarta Transformación, ¿no? Que es cómo los gobiernos anteriores pues manejaron gran parte de sus políticas sociales, de sus políticas de seguridad con mucha violencia, ¿no? Voy a empezar un poco antes de entrar a la guerra contra el narcotráfico, pero empezar un poco más o menos desde los años 50 del siglo XX, ¿no? Cuando vino ese boom, ¿no? De la región latinoamericana, que empezó a expulsar a la gente de sus países y empezaron a llegar pues grandes cantidades de personas hacia Estados Unidos en busca, ¿no? De mejores salarios, de mejores condiciones de vida, lo que llamaban entonces el sueño americano, ¿no? Esta situación se lleva más o menos durante 20 años y vemos un cambio importante en las dinámicas de migración en 1970, ¿no? Que es cuando en países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador empiezan pues, a gestarse guerras brutales, ¿no? Empieza un grupo de la población a exigir participar políticamente, ¿no? A ser más incluida en las decisiones del país. Y bueno, vienen estas represiones de los gobiernos y pues represiones que incluso pues se realizaron con grupos militares, ¿no? Salió a partir de todo este choque social, ¿no? De toda esta ruptura, ¿no? De los lazos sociales, fenómenos como las pandillas, por ejemplo, ¿no? Estas pandillas que, como la Mara Salvatrucha, han llegado a generar mucha violencia en todas las regiones de Centroamérica, ¿no? Y bueno, pues México, mientras todo esto sucedía, ¿no? Y mientras toda esta mar, ¿no? de migraciones ha pasado a través de México para llegar a Estados Unidos, México, ¿cómo se comportó, ¿no? ¿Cuál fue la política, ¿no? México tradicionalmente, ¿no? Ha dicho que tiene una política de asilo, ¿no? Por ejemplo, se recuerda mucho cuando la guerra en España, ¿no? Cuando llega Franco al poder en España, cómo llegan todos estos migrantes refugiados y refugiadas de España y México los acoge, ¿no? Lo mismo sucedió en Chile, lo mismo sucedió en Argentina y sin embargo, ¿no? Cuando vemos estas grandes migraciones que pasan a través de México, vemos que hay pues una forma distinta de comportarse, ¿no? O sea, no es el recibimiento con bombo y platillo como se hace en otras, ¿no? Como se hizo con otras naciones, ¿no? Porque hay un componente, que vamos a hablar más adelante, pero hay un componente importante de raza y de clase, ¿no? O sea, hay un racismo interiorizado en buena parte de los gobiernos de aquel momento, ¿no? Y bueno, pues eso afecta la forma de recibir. Lo que sí se genera, ¿no? Y es muy grave, ¿no? Es sistema del coyotaje, ¿no? En este sentido estoy hablando sobre todo de migración indocumentada, ¿no? Pero bueno, se habla, se generan estas redes de coyotes, estas redes que ayudan a las mexicanas, a las personas centroamericanas a pasar a través de México, obviamente cobrándoles, obviamente abusando de la necesidad económica que tienen estas personas, de la necesidad que tienen de seguridad, ¿no? Para hacer un negocio, ¿no? Y bueno, pues cuando llega Felipe Calderón a la presidencia de México, comienza la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Una guerra que pues desata una violencia brutal a nivel nacional, ¿no? Una violencia que lo que hizo fue pues sacar a la Policía Federal, los militares a las calles y pelear de frente, entre comillas, ¿no?
contra el narcotráfico, pero por supuesto, ¿no? Hemos sabido con el tiempo que hubo un compadrazgo con uno de los cárteles, ¿no? Y además, ¿no? Se generaron en el intermedio, ¿no? En lo que había esta guerra, entre comillas, ¿no? Que supuestamente buscaba tirar los cárteles, pero era pues más bien una forma de beneficiar al cártel de Sinaloa, ¿no? Vimos cómo se llevaron entre las patas a gran parte de la población, ¿no? O sea, tuvimos una gran cantidad de masacres, tuvimos una gran cantidad de impunidad, tuvimos una normalización de la violencia, no, o sea, en los medios de comunicación, en las calles, o sea, sí, no sé si ya vivían ustedes en el exterior, podrán contarme ahorita un poco cuáles son las memorias que tienen de la guerra contra el narco, pero yo era una niña y yo sí recuerdo en Cuernavaca las personas colgadas en los puentes, ¿no? Entonces, todo ¿no? Entorno de impunidad, este entorno de normalización de la violencia, por supuesto, ¿no? Que generó mucha más violencia en contra de las y los migrantes, ¿no? Y sobre todo porque los cárteles, el narcotráfico que se fortalecieron en aquel momento, vieron una posibilidad de aprovecharse de los migrantes, ¿no? Entonces vimos una gran cantidad de secuestros, vimos una gran cantidad de robos, de trata, ¿no? De estas personas que estaban viajando, por ejemplo, en la Bestia, ¿no? Para llevarlos a trabajar dentro de estos cárteles, ¿no? Pero entonces también, ¿no? Vimos, por ejemplo, a los Zetas, ¿no? Con que han sido, ¿no? Uno de los cárteles más violentos a nivel nacional y cómo ellos, ¿no? Se aprovecharon de esta situación de los migrantes para secuestrar y viene un evento desgarrador, ¿no? Que es la matanza en San Fernando, en Tamaulipas, en 2010, ¿no? Que yo creo que es el emblema, ¿no? De la guerra contra el narcotráfico y el impacto que tiene en las personas que migran, ¿no? Si recuerdan, en aquel momento, hace ya un poquito más de 12 años, hubo 2 días de masacre. Ay, de todos modos. Uy. Ay, no sale aquí la foto. Bueno, creo que no se cargó la foto, pero bueno, les quería enseñar una imagen. Pero bueno, fue un momento en el que hubo una masacre durante 2 días seguidos. Secuestraron, torturaron y asesinaron a 72 migrantes, ¿no? En Tamaulipas, ¿no? Entonces, precisamente lo que les quería enseñar era este antimonumento que colocaron los familiares de estas víctimas de estas masacres afuera de la Embajada de Estados Unidos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, un poco recordar, ¿no? Lo que fue la guerra contra el narcotráfico en contra de la migración y recordar, por supuesto, también a estas 72 víctimas, 14 de ellas eran mujeres, ¿no? El resto eran hombres, ¿no? Y pensar, ¿no? El compromiso que tenemos desde la Cuarta Transformación, ¿no? Como un movimiento social para que no se repita nunca más este terrible acontecimiento de la matanza en San Fernando, Tamaulipas. Qué lástima que no se cargó la fotografía, pero bueno, así pasa con el Google Drive. Un poco contarles, ¿no? Entonces, como resumen de las características de la migración en Latinoamérica, ¿no? Sabemos que hay estigmas políticos a la migración, ¿no? Que se profundiza en grupos minorizados, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, por supuesto que hay un estigma a la migración y sobre todo, ¿no? La migración indocumentada y sobre todo que se profundiza cuando son mujeres, cuando son niñas o adolescentes, cuando se trata, por ejemplo, de población LGBT, afrodescendientes, ¿no? O de países que proceden, de personas que proceden de países socioeconómicamente más precarizados, ¿no? Esa es una cosa que sucede en Estados Unidos, pero hay que decirlo, también sucede en México, ¿no? O sea, desde los gobiernos, como lo hablábamos, pero también socialmente, ¿no? O sea, platicaba con algunos compañeros de la facultad y me decían, bueno, es que si yo voy y busco trabajo, no sé, en la Condesa, ¿no? Yo que soy salvadoreño, pues voy a tener más problemas de que me den un trabajo así llega, por ejemplo, un argentino, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Hacernos consciente también de ese racismo, ¿no? Que hay, ¿no? Y empezar, ¿no? A reflexionar al respecto y quitárnoslo, ¿no? O sea, tener esta revolución de las conciencias también en ese sentido, ¿no? Para evitar, ¿no? Reproducir alguna de estas violencias, ¿no? Todo este problema genera obviamente un tránsito violento, ¿no? Es un tránsito
que incluso antes de llegar a la frontera en Estados Unidos sucede también cuando se está pasando a través de México, ¿no? Pero que llega pues a niveles desgarradores, ¿no? O sea, por ejemplo, igual vamos a hablar más adelante de eso, pero esto que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Donde se operaba a las mujeres migrantes en contra de su voluntad para que no pudieran tener hijos, o sea, es uno de los casos más violentos, ¿no? De migración, yo creo que a nivel internacional, ¿no? O sea, el mensaje simbólico que está mandando a las mujeres en particular, pero en general también a la población migrante es no vengan aquí a reproducirse, ¿no? Aquí en mi país, ¿no? Entonces, son pues manifestaciones de un racismo y de una violencia de la que tenemos que hacernos conscientes para erradicar, ¿no? Obviamente hay políticas restrictivas para la migración, ¿no? Lo hemos visto, la cantidad de documentos, las políticas, ¿no? Por ejemplo, de regresar a las personas a los lugares de donde proceden, ¿no? Después de todo este trayecto que hacen, ¿no? Hay una falta de políticas de integración, ¿no? Que yo creo que ahí ustedes van a ser quienes más bien nos cuenten al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, tener políticas públicas específicamente para generar mejores condiciones laborales para migrantes, ¿no? O tener centros de salud emocional para el proceso, ¿no? De dejar el hogar, de dejar a la familia, ¿no? Todo ese tipo de cosas que hace falta visibilizar y que hace falta generar políticas públicas al respecto. Y bueno, también hay poca organización entre la población migrante. Yo celebro de verdad que se hagan estos espacios porque lo que les hace es permitir pues, platicar sobre las distintas experiencias que han tenido en sus procesos de migración, ¿no? Pero pues hay mucha gente que pierde los lazos que dejó en casa, ¿no? Y cuando llega al país donde va a residir, pues no tiene ningún tipo de lazo social, ¿no? Entonces, obviamente, la soledad junto con la discriminación por la violencia, por la discriminación laboral, etcétera, ¿no? Pues generan un ambiente muchísimo más adverso, ¿no? Entonces, por eso es importante que se empiecen a generar comunidades, ¿no? De apoyo, de lazos, ¿no? Y creo que en ese sentido, las mujeres migrantes han hecho un gran trabajo, ¿no? Para generar estas alianzas, estos lazos entre personas migrantes. Bueno, hablar un poco de los tipos de violencia que se viven dentro de la migración, ¿no? Esto es en general, ¿no? Más adelante voy a tratar nada más el tema de mujeres, pero bueno, hablar, por ejemplo, de la violencia patrimonial que tienen, ¿no? O sea, en los procesos de migración, pues, ¿qué puede haber? Puede haber daño a la propiedad, puede haber asaltos, puede haber robo, puede haber extorsión, puede haber agresiones físicas, ¿no? Puede haber una discriminación, y cuando digo interseccional me refiero a que tiene que ver con dos o más categorías, ¿no? Es decir, si hablamos de un hombre migrante de México o un hombre migrante de El Salvador, ¿no? Pues tiene dos categorías, una por ser migrante y otra por provenir de un país latinoamericano, ¿no? Que socialmente dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, es visto, ¿no? Pues sí, como menos, ¿no? Y bueno, también hay un problema estructural, un tipo de violencia estructural, ¿no? Porque existen condiciones laborales y salarios pues mucho más precarizados, ¿no? Hay abusos de las autoridades migratorias, lo sabemos, la persecución que hay a los migrantes por la falta de documentos, la estigmatización que hay incluso cuando se tienen documentos para residir en un país, en Estados Unidos en este caso, por ejemplo, ¿no? De por sí hay, ¿no? O sea, como un estigma, como una distancia con estas personas, ¿no? Entonces, esos son algunos de los tipos de violencia. A ver. Vamos a ver si ahora sí me deja cargar. Me va a dar mucha tristeza. Ah, bueno, no son todas, pero bueno, ahí se ven un par de fotografías. Aquí había otras dos, pero bueno, un par de fotografías sobre mujeres migrantes, ¿no? Una está justo sobre la Bestia, ¿no? Este tren que atraviesa, ¿no? Para llegar a Estados Unidos, atraviesa todo el país. Y bueno, otra mujer que está ahí caminando hay dos hombres detrás de ella y bueno, va caminando ahí un poco para mostrar también que las mujeres también migran, ¿no? Bueno, en el caso de las mujeres, ¿quiénes son las mujeres que migran, no? Ya lo decíamos, a nivel internacional el 48% de quienes migran son mujeres, ¿no? Entonces, pues es una cifra muy importante, es casi la mitad a nivel internacional y en Latinoamérica incluso rebasa
la mitad de las personas que migran, ¿no? El 50.1% de las personas que migran son mujeres, ¿no? Y bueno, ¿eso qué nos dice, no? O sea, ¿qué es lo que podemos aprender de eso, no? Bueno, primero pensar, ¿no? Que las mujeres que están viajando, o bueno, que están migrando, la mayoría de ellas está en edad de trabajar, ¿no? El 72% tiene entre 20 y 64 años, ¿no? Y bueno, migran por muchos motivos, ¿no? O sea, realmente la historia de cada mujer es particular, pero algunos patrones que se repiten, ¿no? Tienen que ver mucho con un tema de género y con un tema de clase, ¿no? Migran las mujeres que han sido abandonadas por los padres de sus hijos o hijas y entonces en ocasiones los van a alcanzar al otro lado de Estados Unidos o bien, ¿no? No los ven, ¿no? Pero ellas se van a Estados Unidos a buscar mejores condiciones laborales y mejores condiciones para su familia, ¿no? Migran mujeres que se hacen cargo de adultos mayores, ¿no? También es un tema importante hablar, ¿no? Sabemos que pues históricamente han sido las mujeres las que cargan, ¿no? Con este trabajo de cuidados, ¿no? O sea, las tareas de cuidar a los enfermos, las tareas de hacer la comida, las tareas de lavar la ropa y tal, son tareas que históricamente han recaído sobre las mujeres, ¿no? Y bueno, en este caso también el cuidado de personas adultas mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, como cómo es la diferencia de los hombres que migran y de las mujeres que migran, ¿no? O sea, mientras los hombres no se tienen que hacer cargo de esas tareas porque socialmente pues no se les han repartido esas tareas, ¿no? Las mujeres sí, incluso cuando migran se tienen que hacer cargo de esas tareas, ¿no? Entonces, todo lo que implica eso, ¿no? Viajan también, digo, migran también niñas y adolescentes acosadas por pandilleros, ¿no? Sobre todo en zonas donde hay pues estos grupos, ¿no? Ya sean narcotraficantes o pandilleros, pues sabemos que es muy difícil, ¿no? Cuando ya hay algún tipo de acoso, ya hay algún tipo de, pues sí, de buscar estar con una mujer, es muy difícil, ¿no? Que una de estas mujeres se pueda negar a estar con ellos. ¿Por qué? Porque, ¿no? Vienen pues sí, el molestarlas, ¿no? El agredirlas, vienen incluso las violaciones, vienen los intentos o el lograr, ¿no? Los feminicidios, ¿no? Sabemos que vivimos en un país, ¿no? Donde hay 10 mujeres asesinadas al día, ¿no? Entonces, bueno, para no tener que pasar por estas situaciones, lo que hacen las mujeres es que huyen, ¿no? Se ven obligadas a dejar sus países y a viajar a buscar condiciones donde estén más seguras. Entonces, esta es otra de las causales por las que migran las niñas y las adolescentes, ¿no? Migran también las mujeres porque no encuentran buenos trabajos, ¿no? Y en muchas ocasiones, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Se trata de mujeres que son obligadas a prostituirse, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de mujeres que fueron prostitutas que migran o bien, ¿no? Que para no dedicarse a la prostitución, ¿no? Lo que hacen es irse a otro país a buscar mejoras condiciones laborales, ¿no? Sabemos que hay una feminización de la pobreza, hay una gran cantidad de mujeres que son pobres, que son cada vez más cabezas de familia, que son quienes se hacen cargo, ¿no? de sacar adelante a las familias y en ese sentido, bueno, pues son ellas también quienes buscan irse pues al otro lado de la frontera a buscar mejores condiciones laborales, ¿no? Ahora sí, tipos de violencia particular que viven las mujeres, ¿no? De las mujeres que emigran indocumentadamente, es un tema muy grave, ¿no? Porque la violencia física que pueden sufrir, por supuesto que es el abuso sexual y la violación, ¿no? De las mujeres que migran sin documentos, ¿no? 6 de cada 10 migrantes mujeres va a ser abusada sexualmente, ¿no? Otros de los problemas que pueden tener es, por ejemplo, el de la violencia familiar, ¿no? Suponiendo que se emparejan o se casan con alguien del otro lado de la frontera, hay una gran cantidad de violencia que sufren dentro de sus casas. ¿Por qué? Porque se aprovechan los agresores de que las mujeres en ese momento no tienen una red de protección, ¿no? No tienen a sus mamás, no tienen a sus hermanas, no tienen a sus amigas, ¿no? Entonces hay mucha más facilidad de que haya casos de violencia, ¿no? Y que las mujeres se encuentren pues sí, las herramientas sociales y emocionales para poder transitar con ellas, ¿no? Otro tema que es muy importante que se hable es el de la trata para la explotación laboral o sexual, ¿no? Si bien también los hombres sufren de trata, ¿no? La cantidad de trata a la que se obliga a las mujeres, ¿no? O que hay con las mujeres, sobre todo se dirige hacia la explotación sexual
Y bueno, también, ¿no? 2 de cada 3 personas que pues, han sido tratadas, ¿no? Con cuestiones de explotación laboral son hombres, 1 de 3 es una mujer, ¿no? Problemas estructurales, problemas de violencia estructural, las dobles jornadas que sufren las mujeres, ¿no? O sea, todo el tema que vivieron de tener el trabajo precarizado, ¿no? Porque además hay que decirlo, las mujeres generalmente tienen salarios más precarizados que los hombres, incluso cuando están en otros países. Además de ese trabajo, tienen otro trabajo invisibilizado, que es el que hablábamos, ¿no? Del trabajo de cuidados, del trabajo de la comida, de la limpieza, etcétera, ¿no? La falta de acceso a la educación, precisamente porque son ellas quienes se hacen cargo de estas dobles jornadas, ¿no? En muchas ocasiones tienen menos posibilidad de dedicarse a los estudios, ¿no? O sea, simplemente no van a la escuela o tienen menos posibilidad, ¿no? De estar por las tardes, por ejemplo, haciendo tareas, lo cual pues deviene en que tengan menos rendimiento académico, ¿no? Un rendimiento académico menor. Los salarios desiguales, que ya lo hablábamos. Por ejemplo, otro problema que hay fuerte es la dependencia y la violencia de la pareja por documentos migratorios. Es decir, si le dieron un trabajo a tu pareja, ¿no? Y tú, pues estás accediendo, por ejemplo, no sé, ¿no? A médico a partir de eso, ¿no? O tienes derecho a estar residiendo migratoriamente en ese país porque tu pareja es de ahí, ¿no? Porque le dieron un permiso a él. Esa también es una forma en la que se han ejercido chantajes y violencias en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que visibilizarlo, ¿no? Cómo han vuelto a las mujeres dependientes, ¿no? De estos documentos que en general se le dan a los hombres, ¿no? Y cuáles son las problemáticas que vienen. Entonces dice ella, bueno, si me separo, si me divorcio, si etcétera, ¿cómo va a afectar eso mi estatus migratorio? ¿No? Culturalmente, pues tienen una discriminación también interseccional. Cuando hablábamos de hombres y de mujeres migrantes en general, hablábamos de 2 o más categorías. Aquí tienen 3, ¿no? Al menos, ¿no? Porque son migrantes, son mujeres y además son latinoamericanas, ¿no? Eso sin contar si además son lesbianas o si además son indígenas o si además, ¿no? Entonces se van sumando estas categorías de discriminación, lo cual hacen pues mucho más propensas a estas personas procedentes de grupos vulnerados, minorizados, ¿no? De recibir algún tipo de violencia o agresión, ¿no? Hay una cosa que veía, un concepto que tomaba un académico de la UNAM que me pareció súper interesante, que es la decisión subjetiva, ¿no? Y que le pasa solamente a las mujeres, ¿no? Que es esta exigencia de ser madre a distancia, ¿no? O sea, suponiendo que tú vives en Chiapas, ¿no? Pero bueno, te vas a Estados Unidos, porque tienes que buscar un trabajo y tal. O sea, de todos modos, estando allá, ¿no? Y trabajando allá para sacar adelante a tus hijos que están en Chiapas, recibes, ¿no? Esta presión de parte de tu propia familia, ¿no? De hacerte cargo de los hijos que están en Chiapas, ¿no? De seguirlos cuidando, de seguir pendientes de ellos, etcétera, ¿no? Y es una situación que no le pasa a los hombres, ¿no? Es una situación que en general no viven los hombres porque nunca se les ha exigido como se le exige a las mujeres el ser madres, ¿no? Entonces, bueno, esta decisión subjetiva es tener un pie, ¿no? En Chiapas y otro en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es el estigma de la mala madre, de te fuiste, ¿no? Y abandonaste a tus hijos y no los estás criando, y, ¿no? Que ha sido tan fuerte con las mujeres, ¿no? Y bueno, por supuesto también esto lo estoy poniendo de ejemplo con los hijos, pero también se da con el cuidado de adultos mayores, ¿no? La madre ya mayor, ¿no? A la que se tuvo que dejar, ¿no? Para ir a otro país, y bueno, viene el reclamo también, ¿no? De haberla dejado sola, etcétera. Entonces, sí, por las cargas sociales que ha tenido nuestro rol de género, pues generalmente vienen este tipo de violencias sociales, psicológicas, que tienen un impacto emocional pues muy fuerte, ¿no? Y bueno, por supuesto también la falta de atención y el reconocimiento a las labores, por ejemplo, de cuidado del hogar, ¿no? A el estar intentando estar en 2 lugares a la vez, como hablábamos ahorita en Chiapas y en Estados Unidos, ¿no? Realmente no hay un reconocimiento de este trabajo que hacen las mujeres, ¿no? Y bueno, el de la atención también, ¿no? O sea, al final
en tanto tienes un pie en un lado y en el otro, ¿no? ¿Quién cuida de estas mujeres, no? Si estas mujeres son las que se están preocupando tanto en Estados Unidos como por la familia que se dejó en Chiapas, ¿no? ¿Quién se hace cargo de ellas, no? Entonces, preguntarnos un poco por qué los roles de cuidado siempre han caído sobre las mujeres y cómo podemos hacer para que también haya, ¿no?, personas que se dediquen a cuidar de estas mujeres. Bueno, un poco hablar, y ya con esto vamos a ir cerrando para que tengamos tiempo de hacer preguntillas y eso, y de poder dialogar. ¿En qué trabajan, no? ¿En qué trabajan las personas migrantes, no? Principalmente trabajan en el sector de servicios, ¿no? Hay que decirlo, también un problema importante que tienen las mujeres es que muchas veces trabajan en empresas familiares, ¿no? O sea, si el esposo, ¿no?, o si el hermano decidió poner un restaurante, por ejemplo, es ella la que hace la comida, es ella la que limpia el lugar, ¿no? Es ella la que atiende a las personas que van entrando, y por ser un tema pues familiar, ¿no?, generalmente tienen trabajos menor remunerados, ¿no? O sea, entonces ese también es un problema que tienen las mujeres, ¿no? Otro trabajo donde generalmente se ocupan los migrantes son en las manufacturas de construcción, el sector agrícola también, y bueno, un trabajo en el que hay una gran presencia de mujeres migrantes son las trabajadoras domésticas remuneradas, ¿no? Las mujeres que hacen la limpieza en las casas y reciben un pago por ellos. En todo el mundo, el 17% de estas trabajadoras son migrantes, ¿no? Y hay que decirlo, el 72% de ellas son mujeres. Ahora, es un trabajo que por la naturaleza que tiene ha sido pues muy precarizado. ¿Por qué? Para empezar, porque no puede haber organización entre las mujeres de la limpieza, ¿no? O sea, no naturalmente. Ha habido algunos esfuerzos aquí en México, en Estados Unidos también hay ahora una serie de aplicaciones que justo lo que buscan es organizar a estas mujeres de la limpieza para que puedan exigir, por ejemplo, mejores salarios, exigir mejores condiciones laborales, garantizar que no van a sufrir ningún tipo de violencia cuando lleguen a un domicilio a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, pero bueno, estas son algunas de las estrategias que se han vivido a partir de que se reconoció esta problemática, pero en general como estas mujeres, ¿no? Cada una, o sea, no comparten lugar de trabajo, ¿no? Cada una vive en una casa distinta, es difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? Y puedan presionar colectivamente. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la falta de documentos hace muy difícil para las mujeres que realmente puedan llegar a una negociación justa con sus patrones y patronas, ¿no? Entonces, bueno, son varios de los problemas que existen. Son trabajos que durante mucho tiempo pues eran considerados como, híjole, casi como hacer un favor, no había formalidad, ni siquiera había, ¿no?, algo que se firmara. Se ha buscado avanzar en ese sentido y sin embargo, pues sigue siendo un trabajo pues que ha sido precarizado, ¿no? Sí. Un segundito porque creo que ya se trabó. Bueno, y bueno, ese es trabajo remunerado. Y bueno, de trabajos de cuidados, que es un poco lo que hablábamos de las dobles jornadas, ¿no? A mí me gustaría dejar algunas preguntas sobre la mesa, ¿no? Preguntarnos cómo se ven afectadas las familias cuando las mujeres migran, ¿no? O sea, la diferencia que hay dentro de la dinámica de los hijos, ¿no? De los padres, ¿no? Cuando se va un hombre y la diferencia que hay cuando se va una mujer, ¿no? Sobre todo si es quien se hace cargo de estos trabajos de cuidado, ¿no? Y cómo podemos hacer para que no sea tan duro el choque, ¿no? Preguntarnos, por supuesto, quiénes se hacen cargo de los hijos y las hijas de las personas adultas mayores, ¿no? Y bueno, también pensar, ¿no?, que cuando una mujer se va al otro lado de la frontera, ¿no?, ¿quién es quien se queda también a cuidar a sus hijos, ¿no? Generalmente también son mujeres, ¿no? Es la prima, ¿no? ¿No? Es la abuelita, etcétera, ¿no? Que están cuidando a los hijos de la que se fue, de la que se adelantó, ¿no? Y que está mandando salario. Entonces también, ¿no?, pensar por qué siguen siendo entonces solamente las mujeres las que se hacen cargo del cuidado de las hijas y los hijos, ¿no? Y bueno, una estrategia que han encontrado las mujeres migrantes, y yo creo que debería ser una estrategia que se reprodujera, ¿no?, son estas cadenas globales de cuidados, ¿no? Entonces,
se reparten, ¿no? El trabajo de cuidados de manera colectiva, ¿no? Las mujeres se quedan a cuidar a los hijos y los hijos de las mujeres avanzadas, un poco lo que les compartían, ¿no? Pero también hay una división de los trabajos de cuidado tanto entre hombres como entre mujeres, ¿no? Entonces así ya no recae solamente en una mujer, ¿no? Sino recae en la colectividad, ¿no? Que está siendo beneficiada del que esta mujer o de este hombre se vayan al otro lado de la frontera a buscar mejores condiciones de trabajo, ¿no? Como les comentaba, la feminización de la migración se basa no solamente en que hay más mujeres migrando, sino en generar estrategias para la migración. Entonces, bueno, lo que han buscado hacer una gran cantidad de mujeres, sobre todo desde el activismo feminista, ¿no? Es generar lazos y estrategias para la migración, ¿no? O sea, gran parte, ¿no? De estos grupos grandes de migrantes que salen colectivamente son organizados por mujeres, ¿no? Y entonces, ¿no? Poderse apoyar no solamente durante el recorrido, ¿no? Sino incluso cuando llegan a los lugares donde van a vivir, ¿no? Cuando ya llegan a sentarse en los países, generan estas redes de apoyo entre mujeres migrantes, ¿no? Incluso estando allá es que se pueden empezar a repartir el trabajo de cuidados de manera colectiva y en lo que una sale a chambear de manera remunerada, la otra se queda con el trabajo de cuidados en casa para los hijos de las SOS, ¿no? Entonces, ese tipo de apoyos han hecho o han mostrado, ¿no? Tener buenos resultados entre las mujeres que migran, así como, bueno, por supuesto, generar, ¿no? Como espacios de confianza, ¿no? Espacios de diálogo donde las mujeres puedan externarse las unas a las otras las dificultades que están teniendo, ¿no? El de haber dejado sus casas y por supuesto todo lo que conlleva llegar a una nueva sociedad que tiene una cultura distinta y donde hay pues niveles altos de discriminación en varias esferas de la vida de estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, ¿no? Lo que necesitamos es hablar y visibilizar a las mujeres que migran, las causas por las que deciden migrar, ¿no? Y los problemas particulares que tienen al trasladarse. El segundo es transformar y hacerse consciente del trabajo de cuidados no remunerados que cargan las mujeres y, bueno, asumir una división equitativa de estas tareas. Estoy hablando entre hombres y mujeres, ¿no? El 3, impulsar espacios para generar redes de mujeres que apoyen colectivamente con los cuidados, pero también con el apoyo psicoemocional entre mujeres migrantes. Y 4, impulsar la generación de políticas públicas para la erradicación de violencia en contra de ellas, pero también para garantizar justicia laboral y salarial dignas para las mujeres, así como garantizar educación de calidad para niñas y niños. Bueno, muchísimas gracias y nada más los dejo, esta sí cargo, nada más los dejo con esta imagen, ¿no? Que dice ninguna persona es ilegal, ¿no? Y es esta pequeña niña cargando su mochila, ¿no? Que dice migrar es un derecho. Entonces, muchísimas gracias y ojalá pudieran contarnos un poco. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, Cam, ¿Sí? muchas gracias. Es una gran participación. Ahora se nos acortó un poquito el tiempo porque empezamos más tarde. Vamos a abrir una ronda de participaciones breves. Una sola ronda nada más para dar por concluido con un comentario final. Entonces, ¿quién quiere participar, compañeras, compañeros? Bienvenidos. Sí. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, mi nombre es Maxi Oros, yo emigré en los años 80 ¿Sí? Aquí a Estados Unidos. Sí. No fue fácil al principio, pero gracias a Dios ahora ya tengo mi nacionalidad americana pero quiero agradecerte mucho, de verdad, este espacio que nos das y nos permites poder, pues más bien humanizarnos más con las personas que llegan aquí, que son mujeres que realmente sí se han sufrido mucho y el tema de la mujer, pues creo que es importante en la sociedad, ¿sí? Yo creo que cada quien tenemos que ser conscientes y ser responsables de toda esta situación, porque todos estamos en este mundo y debemos de cambiar el mundo. Me encantó tu entrevista, qué bárbara, fue una
participación muy importante. Muchas felicidades y espero volver a participar. Perfecto, no, muchísimas gracias, señora Maxi. Y sí, no, o sea, la migración, pues, en estos años, ¿no? Pues ha visibilizado lo que ha sido para las mujeres, ¿no? Todo este proceso sería increíble también que pudiéramos luego establecer un espacio para poder hablar, ¿no? Entre mujeres de las experiencias que han tenido, ¿no? Y yo creo que eso enriquecería mucho también a las mujeres que van llegando ahora a Estados Unidos y, bueno, a otras partes del mundo. Muchísimas gracias, señora Maxi. Ok, muy agradecida. Que esté bien. Gracias por todo. Quiero participar. Sí, adelante. Sí, adelante, señora Sofía. Mira, yo pertenezco a una organización llamada Array Chicago. Sí. Una organización que ayuda mucho a las trabajadoras y trabajadores, sobre todo indocumentados, que son abusados en todos los sentidos. Y una de las cosas que me doy cuenta es que hay mucho miedo en nuestra comunidad. O sea, no hemos entendido que el hecho de ser ilegales no nos quita muchas oportunidades de defendernos. Ahorita en esta ciudad se hizo un contrato, o sea, se está dando un contrato para que las mujeres domésticas, las que cuidan niños, ancianos y limpian casas, puedan hacer un contrato con su contratista, o sea, con su patrón. Sin en cambio, no hemos tenido respuesta. Nadie lo quiere hacer, tienen miedo. Y mientras no nos quitemos ese miedo, vamos a seguir siendo abusadas. Eso es todo. Qué bien. Si nos puede compartir el dato de la organización en la que está, yo creo que podría quizá servirle a quienes están aquí presentes. A mí también me encantaría ponerme en contacto con ellas, ¿no? Y sí, como dice justamente Sofía, el hecho de no tener documentos no nos exime de tener derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos y los derechos de las personas migrantes son para todas las personas, ¿no? Y yo creo que tenemos que romper, ¿no? Con esa idea de que los papeles nos dan dignidad o nos dan, porque no es cierto, ¿no? O sea, la dignidad la tenemos por el simple hecho de ser personas, ¿no? Y en los procesos de migración se tiene que respetar eso. Exacto. Ahorita la comparto. Muchas gracias, señora Sofía. Dominiciano tiene su manita levantada. Sí. Sí, bueno, yo llegué desde el 77 a los Estados Unidos. En ese tiempo casi llegábamos puros hombres. Ya después, 2 décadas después, fue cuando empezó a llegar una mayor cantidad de mujeres, pero sí, realmente no tan solo las mujeres trabajan en los trabajos domésticos. Yo soy testigo de muchas mujeres que han triunfado como empresarias, incluso algunas que son indocumentadas. O sea, nuestras mujeres están creciendo de una manera exponencial, buscando el éxito. Empiezan en trabajos muy más mal pagados, ahí van sufriendo, avanzando y van progresando. Entonces, sí es muy importante esta plática que usted nos está dando, y realmente en el caso de nosotros tenemos un respeto muy grande por las mujeres. Incluso en los grupos de nosotros, que es la Ruta Cuarta Transformación, hay más mujeres que hombres. Y también las edades pues están, son edades plurales. Yo le llamo sangre joven dentro de la ideología, no importa las edades, porque todos somos participativos, todos tenemos experiencias que compartir, todos tenemos que enseñar. Yo siempre he trabajado con el sistema socrático. Todos somos maestros y todos somos alumnos. Hay que ayudarnos a aprender los unos de los otros, porque como dice nuestro presidente López Obrador, hay mucha sabiduría en el pueblo y es tonto el que piense que el pueblo es tonto. Entonces acá nosotros estamos creciendo y tenemos dentro de este grupo Cuarta Transformación, del cual forma parte la compañera Agripina también, y varias ciudades de la costa. Hay mujeres de diferentes edades, de 30, de 40 y así sucesivamente. Pero hay más mujeres y va creciendo el número de mujeres. Por supuesto que ya traen en su ADN la Cuarta Transformación, aunque sean un porcentaje pequeño, pero ya la traen. Ya nuestro papel es incrementando que ese ADN se enriquezca más de la Cuarta Transformación, y todas
lo grandeza que está pasando en México, que yo lo he mencionado muchas veces. Yo pensé que me iba a morir sin conocer un presidente decente y ahora me voy a morir tranquilo. Es tanto, es cuanto. Muchísimas gracias. Y qué interesante esto de que haya muchas mujeres en este grupo. Interesante también hablar, ¿no?, de cómo las mujeres han asumido un papel político cada vez más preponderante, ¿no? Y cómo pues eso también es parte de la lucha que han dado, ¿no? O sea, durante años la política estuvo relegada exclusivamente a los hombres y bueno, ahora me da mucho gusto escuchar que en este grupo tienen una gran cantidad de mujeres activas, ¿no?, involucradas con la Cuarta Transformación. Creo que eso habla muy bien de nuestro movimiento y muy bien de nuestro movimiento Cuarta Transformación y de nuestro movimiento por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, me da mucho gusto, muchísimas gracias. Veo que Miguel Alvarado tiene su manita levantada. Sí, muchas gracias y buenas noches otra vez a todos. La verdad que este conversatorio es muy interesante, sobre todo porque destacan todas las cualidades que todo el mundo sabemos sobre las mujeres y más aún que lo respaldan con esta paridad de género en las cámaras que ahora estamos viendo y que estamos viendo muchas mujeres en cargos importantes estratégicos como el de la Secretaría de Seguridad Pública. Es una mujer que podemos ver tiene autoridad, tiene moral, tiene todo lo que necesita un cargo como ese. Y honestamente, yo creo que no nos queda más que respaldar este proyecto en donde las mujeres cada vez están siendo más vistas, más apoyadas y más respaldadas. Y para los que tenemos la fortuna de tener hijas, pues nos da mucho gusto saber que ahora en nuestro país hay cada vez más oportunidad de desarrollo para las mujeres que durante décadas no los ha habido, ¿no? Pero también me gustaría mencionar o hacer un comentario a este respecto que ojalá en los próximos años y el partido pues que pueda también desarrollar este proyecto, que hubiera más oportunidad todavía para estas mujeres que todavía falta que les den ese apoyo y que hubiera pues cada vez menos, no solo migración, sino migración de mujeres, ¿no? Que hubiera más oportunidad de desarrollo para no solo las mujeres profesionistas que ahora están entrando al proyecto de la Cuarta Transformación, sino mujeres de cualquier estrato social y que hubiera oportunidades de desarrollo para pequeñas empresas, para empresas comunitarias, ya que yo creo que se puede confiar muchísimo en una mujer. Son mucho más responsables que nosotros en muchas de las ocasiones y han demostrado su capacidad de poder ser, pues, esa responsabilidad en las que pueden confiar, ¿no? Ojalá pudiera haber más oportunidad y más apoyo para todas ellas. Muchas gracias, Miguel. Sí, la verdad es que el gobierno de la Cuarta Transformación ha logrado cosas invaluables, ¿no? O sea, creo que quizá ya lo damos por sentado porque ya han pasado unos años, pero si comparamos el gabinete de Enrique Peña Nieto o cualquier otro gabinete anterior a este, ¿no? O sea, era una cantidad de hombres y si acaso hay una que otra mujer. Y bueno, el tener el primer gabinete paritario en este gobierno y además el haber impulsado, ¿no?, que ahora haya paridad en todos lados, en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el Senado de la República, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, yo creo que es un súper mensaje para las mujeres, ¿no? Rosa Isela estaba viendo hace unos días, ¿no?, cómo va la estrategia de seguridad y han logrado ya empezar a bajar los feminicidios, ¿no? Las violaciones también, que estos que habían aumentado un montón con la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que esta estrategia de que por primera vez en las mesas de seguridad de los estados y los municipios haya mujeres, ¿no? Es una estrategia que está dando resultados. Y claro, como yo coincido contigo, Miguel, que me da gusto que veo en este grupo una conciencia
de género importante, ¿no? Pero sí, claro, o sea, ha sido un gran avance, faltan muchísimas cosas por hacer, ¿no? Y yo espero, ¿no? Que sigamos viendo en los siguientes años una ampliación de participación de las mujeres y de mejores condiciones laborales para todos. Veo que tiene la mano levantada Pavel Lima. Sí, gracias. Pues primero sí quiero agradecerte, Camila. Eres una excelente expositora. Qué bueno que hay esta oportunidad de diálogo, de intercambio. Pero yo sí debo de decirlo porque me conmueve profundamente ver los compatriotas. Yo estoy acá en la Ciudad de México, pero de verdad no saben lo que me llena el corazón escucharlos a cada uno de ustedes. Escuchar ahí al principio, no me acuerdo si había sido Agripina o la señora Mari, que decía que qué bueno que ven ahora gente joven como Camila, que está tomando al país, ¿no? Por primera vez, está tomando las riendas del país para seguir transformando y seguir concientizando y seguir generando mayor participación política en esos procesos tan importantes. Pero yo sí les quiero agradecer de veras profundamente desde acá, desde su país, que sigue siendo su país, y que yo siempre que escucho ahora, cada vez que el presidente manda agradecimientos a todos nuestros hermanos migrantes que están por allá, yo lo comparto, pero no es lo mismo que verlos ahorita en pantalla a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes. Y ahorita que decía por ahí, creo que doña Sofía, del asunto de perder el miedo, claro que lo vamos a ir perdiendo, Sofía, poco a poco, juntos, agrupándonos, llevando a cabo este tipo de ejercicios, alzando la voz, generando más organizaciones como esta que usted menciona. Y lo más importante, sintiendo ese gran orgullo, y no desde un nacionalismo así aberrante como el que se ha vivido, sino un nacionalismo auténtico, y me refiero a auténtico con reconocer los valores reales que tenemos. A mí lo que me conmueve mucho de verlos a ustedes, compatriotas, es reafirmar y refrendar lo trabajadores que siempre ha sido el pueblo mexicano, y que nos metieron durante mucho tiempo en la cabeza que éramos unos flojos, eran unos huevones, decía la gente. ¿Cuál? Pero si ustedes lo saben mejor que nosotros, que estamos todavía aquí en nuestro país, somos de los pueblos más trabajadores del mundo, y yo nada más les quiero agradecer eso, agradecer que hayan llevado la grandeza a ese otro país vecino nuestro del norte, y que siguen empapados todavía, que siguen preocupados por su nación, que siguen teniendo ese arraigo y que siguen queriendo ser parte del proceso transformador que se está viviendo. Créanme que cada uno de ustedes han sido semilla importantísima y la siguen siendo, y los frutos, afortunadamente, a algunos de ustedes los tocó verlos. Hay gente que se nos fue, que ya no les tocó verlos, pero vienen otros hacia adelante, vienen mejores tiempos, y yo sí no quería dejar pasar eso. Gracias, 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 hermanos que están por allá, les mando un abrazo. Gracias, Camila, por tu exposición, y qué bueno que nos veamos por aquí. Gracias. Gracias, Pavel. Qué bonitas palabras, de verdad. Yo también me siento súper conmovida de ver que se han generado estas comunidades, ¿no? De personas en el exterior en torno a la cuarta transformación, ¿no? O sea, que yo creo que gran parte, ¿no? Del logro de la cuarta transformación justamente es que nos reencontremos, que podamos dialogar, que podamos tener estas discusiones sobre temas de política que nos impactan, que nos, o sea, ¿no? Hacemos política porque hay algo, ¿no? Que queremos cambiar, y entonces, o sea, como el que nos unamos para estos espacios y que vea como tanta apertura y tanta buena voluntad en este Zoom, pues a mí me da mucho gusto, ¿no? O sea, me hace sentir que hay pues una gran parte de lo que pienso, de lo que veo, de lo que quiero, ¿no? Allá del otro lado de la frontera. Entonces a mí también, yo me sumo a las palabras de Pavel, muy bonitas, y me conmueve mucho. Le voy a dar ahora la palabra a Vive BJ Asociación. Gracias, Camila. Mi nombre es Roberto Torrens. Yo solo quiero hacer una propuesta a nuestros compatriotas que están del otro lado de la frontera. Y la propuesta es muy sencilla. A mí me encantaría ver cómo le entregan el premio Nobel a las patronas. Sería maravilloso. Sería maravilloso, sí. Tenemos a la secretaria de Morena de Mexicanos en el Exterior, me parece, y creo que de veras tendríamos que organizar una iniciativa muy grande, muy grande. Sí. No, creo que es una excelente propuesta, ¿no? Estas mujeres que ¿no? se han organizado para
cuidar, para darle, ¿no? Acompañamiento a los migrantes, ¿no? Para darles estas comidas, ¿no? O sea, yo creo que... Son solidarias. ¿No? Digo que han sido solidarias desde siempre. Y con los migrantes, pues, muchos de ellos que vienen de Centroamérica o del Caribe, pero al final de cuentas representa, me parece, parte del espíritu de este pueblo. Sí, sería todo. Muchas gracias, Roberto. Veo que Gabriel Bielmas tiene su mano levantada. Buenas noches, compañera. Un saludo y muchas gracias por estos talleres que están brindando. Y pues sí, hay que entender que hay que entender y hay que estar en acuerdo que pues que la cuarta transformación, entre la cuarta transformación, una de las cosas más mejores que ha existido es que a la mujer se le ha tomado en cuenta bastante y ha sido parte de la agenda, creo que desde un principio de nuestro movimiento, que la mujer tenía que tener su igualdad en todos los sentidos, principalmente, ¿por qué? Porque la participación de ustedes como mujeres es bastante y siendo parte también porque dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer y pues eso es lo que nosotros decimos también. Y pues también agradecer muy cordialmente a la compañera secretaria de los mexicanos en el exterior, pues que siempre ha representado dignamente ella, siendo una gran mujer de lucha desde hace muchos años. Y pues quiero sinceramente darle un reconocimiento aquí ante todos y que muchas gracias por ese gran trabajo que ha hecho y seguirá haciendo por nosotros. Es cuanto, compañera. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo, si nadie más tiene participación, yo nada más quiero de verdad agradecerles el haberme pues invitado a participar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Saúl, por la invitación. Muchísimas gracias a la secretaria por haber organizado estos espacios y de verdad, no los dejen ir, ¿no? O sea, sí, ¿no? Empiecen a cambiar las cosas. Yo no sé si los empezaron desde antes de la pandemia o empezaron con la pandemia, pero bueno, sea como sea, ¿no? Creo que vale mucho la pena tener estos espacios de conexión, ¿no? Entre ustedes que comparten tanto, ¿no? Que comparten ser personas que son mexicanas, que han migrado y que además confían y creen y quieren a la cuarta transformación, ¿no? Entonces, yo creo que son súper valiosos estos espacios. Voy a estar pendiente también de las siguientes pláticas que tengan, porque de verdad sentí pues, muy buen acogimiento y la verdad es que muy buen espíritu de todas y todos ustedes. Entonces, yo de verdad me voy con muy buena impresión y les agradezco muchísimo el haberme dado la oportunidad de participar con ustedes. Compañeras, compañeros, siendo las 9:15, damos por concluido este foro de participación y nos vemos en el próximo. Excelente noche, excelente tarde, abrazo. Muchas gracias a nuestra secretaria Marta García Alvarado por promover este tipo de ejercicios. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós.